Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 10 de septiembre de 2025. Hay dos palabras que yo creo que definen muy bien cuál es en este momento el panorama informativo no de nuestro país, o no, mejor dicho, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Y esas palabras son incertidumbre y preocupación. Las dos palabras yo creo que cobran sentido después de lo que ha ocurrido esta noche en el espacio aéreo de Polonia, que como todos ustedes saben es un país miembro de la Alianza Atlántica de la OTAN. 19 drones han invadido el espacio aéreo polaco y además eran drones rusos, procedían de Bielorrusia. Dice Bielorrusia que se extraviaron después de haber perdido el rumbo, pero eso Donald Tusk, que es el primer ministro polaco, no se lo cree ni en pintura. Y tanto es así que ha invocado el artículo 4 de la Alianza Atlántica de la OTAN, que es el artículo que obliga a todos los países miembros a responder solidariamente en favor del país que ha sido atacado. En este caso, se puede decir que el país ha sido atacado, porque su espacio aéreo ha sido vulnerado al menos 19 veces. El hecho de que se invoque el artículo 4 de la OTAN no quiere decir que automáticamente los países miembros de la alianza entren en guerra, pero la invocación del artículo 4 sí que obliga a todos los países miembros a reunirse y evaluar la situación. Por eso hablamos de incertidumbre y de preocupación. Cómo se vayan a evaluar la situación y cómo se vaya, digamos, a proporcionar la respuesta a esta invasión del espacio aéreo polaco es lo que determinará que estemos ante un conflicto de mayor envergadura o de menos envergadura. Hombre, no es especialmente esperanzador lo que ha dicho el primer ministro polaco, Donald Tusk, que ha dicho textualmente que estamos ante la situación más cercana a un conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Es hiperbólico? ¿Hay exageración? Pues yo no lo sé. Ha hablado también Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN, y ha dicho esto. Lo que está claro es que la violación de anoche no es un incidente aislado. Los aliados están determinados a defender cada centímetro de nuestro territorio. Rusia está iniciando una peligrosa escalada en su agresión contra Ucrania. La palabra escalada es la palabra que yo creo que están empezando a utilizar todos los países miembros de la OTAN, incluyendo a nuestro país, a España, porque hoy Álvarez ha hablado y ha utilizado también, escúchenla, esa misma palabra. Es evidente que estamos asistiendo a una escalada que ya ha tenido un precedente con ataques que no habíamos visto hasta ahora en los últimos días contra Ucrania y que en estos momentos, de la información que nos están trasladando las propias autoridades polacas, se trata de una violación de su espacio aéreo. Bien, de este asunto vamos a hablar con mucho más detenimiento a partir de las 4:30. Hablaremos con expertos, trataremos de centrar la cuestión y de llegar a alguna conclusión con la ayuda, insisto, de gente que sabe mucho más que yo. Mientras tanto, les tengo que seguir contando que otras cosas han ocurrido en el panorama informativo de nuestro país. Hoy es miércoles. Los miércoles, habitualmente, cuando hay sesión parlamentaria, que no siempre ocurre, hay también sesión de control. Y hoy era la primera sesión de control del nuevo periodo de sesiones. Había, por lo tanto, una cierta curiosidad. Curiosidad infundada desde mi punto de vista, porque yo ayer me aposté varios pinchos de tortilla y los gané todos a que lo único que iba a ocurrir es que íbamos a asistir a una especie de festival de a ver quién insulta mejor, pero no se iba a abordar ninguna cuestión de fondo que preocupara de una manera especialmente acuciante a ningún ciudadano de nuestro país. Lo más interesante de las sesiones de control, y sobre todo después de 3 o 4 meses de vacaciones, es ver cómo vuelve la oposición y cómo está el gobierno, cómo se ejercita, digamos, esa especie de cruce de acusaciones dialécticas, el jefe de la oposición, en este caso Feijóo, y el presidente del gobierno, en este caso Sánchez. Quien pregunta es la oposición, quien responde es el gobierno. ¿Cómo ha querido empezar Feijóo? Así. Señor Sánchez, usted llegó con su moción de censura, defendida por el diputado Ábalos, prometiendo ejemplaridad. Pues bien, ese ejemplar respaldar al fiscal general bajo fianza y sentado en el banquillo del Tribunal Supremo. Es ejemplar haber autorizado a su número 2 en el gobierno a tener una reunión en el aeropuerto de Madrid con la vicepresidenta del petróleo venezolano para hablar de negocios. Es ejemplar que la esposa del señor Ábalos le informase de los desmanes y usted le volviese a incluir en las listas. Es ejemplar haber convertido la Moncloa en un centro de negocios con la mujer del presidente plurimputada y declarando hoy de nuevo en un juzgado. O sea, que ha actualizado todas las, digamos, faltas de ejemplaridad que a juicio de la oposición
está priorizando el gobierno. Y yo estoy completamente convencido de que Pedro Sánchez sabía que esa iba a ser, digamos, la literalidad o por lo menos, en fin, la fuente de inspiración del discurso de Núñez Feijóo. Es más, yo creo que había hecho ejercicios previos de respiración, incluso algún ejercicio de yoga, para tranquilizarse y no entrar al trapo. De hecho, su primer amago ha sido el de no entrar al trapo, y lo ha verbalizado, escúchenle. Mire, señor Feijóo, yo sé por dónde quiere usted ir, sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. No nos va a provocar. Y voy a responder a su pregunta. Efectivamente, estamos haciendo lo que exigíamos. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio. Bueno, y Feijóo, que a lo mejor sabía que Sánchez iba a estar, digamos, renuente al cuerpo a cuerpo, tenía muy preparado el contraataque. ¿Y en qué consiste el contraataque? Cuando no está en el cuadrilátero de los púgiles, seguiré castigando el hígado. Por tanto, me da igual que usted diga que no quiere entrar. Querrá usted entrar o no querrá entrar, yo voy a sacudir. Y tengo más argumentos para seguir sacudiéndole. La corrupción no se ha ido porque usted está aquí. Sigue también sin tener un gobierno que funcione, sin una mayoría parlamentaria y sin presupuestos. Usted ya solo tiene miedo. Solo le mueve el miedo. El miedo a los jueces por lo que saben. El miedo a los medios por lo que publiquen. El miedo a los socios que le dejen caer. La duda a partir de ese momento era si Sánchez se iba a hacer fuerte en el no voy a entrar al trapo, que ha utilizado como primera respuesta a las acusaciones del señor Feijóo. Y naturalmente los que creíamos que no iba a ser capaz de mantener esa apuesta hemos vuelto a acertar, porque él ha dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado. Ya no me sacuda usted más, porque usted, señor Feijóo, también es culpable de muchas cosas, por lo menos de estas tres. ¿Qué ha hecho usted durante estos 10 días? En primer lugar, un plantón institucional a jueces, fiscales y al jefe del Estado, utilizando una conversación privada y falsa con el jefe del Estado para intentar excusar lo inexcusable. En segundo lugar, con todos los incendios que ha sufrido el país durante este verano, el Gobierno ha pedido un pacto de Estado frente a la emergencia climática. ¿Y usted qué ha hecho, señor Feijóo? ¿Cuál es su posición, señoría? Se desconoce. Y en tercer lugar, señoría, el insulto. El insulto, mimetizarse con la ultraderecha en su estrategia de bulos, desinformación e insultos y confrontación. Bueno, y la ultraderecha, por utilizar la terminología de Sánchez, es decir, el partido que está más a la derecha, es decir, el partido de Abascal, es decir, Vox, no ha querido dejar en mal lugar a Sánchez. Ah, que yo insulto. Pues para que no me acuse usted en falso, efectivamente le voy a insultar. Pero uno de los momentos en los que ha habido más agresividad dialéctica probablemente ha sido corta, pero intensa, ¿eh? Es en esta intervención del señor Abascal dirigiéndose a Pedro Sánchez. Antes de que se levante con su chulería habitual y con sus mentiras de burdel, le recuerdo lo que la mayoría de los españoles piensan de usted. Es un corrupto, un traidor y un indecente. Ven ustedes como al final las sesiones de control, llevamos una larga temporada experimentándolo, se convierten en un ejercicio de a ver quién insulta mejor. Y no crean ustedes que esto es una cuestión del jefe de la oposición, del jefe del gobierno o del jefe parlamentario de Vox, que es la tercera fuerza política en el Parlamento español. Ha habido muchos enfrentamientos, no les voy a contar todos porque la verdad es que sería una reiteración. Pero al menos sí que les voy a contar uno que ha dado lugar a algunos episodios brillantes desde el punto de... Brillantes no sé si es la palabra, efervescentes, luminosos, candentes, como ustedes quieran. No sé si muy brillantes, porque la verdad es que convertir en brillante un ejercicio de insulto recíproco, pues no sé si me parece lo más adecuado. Pero bueno, los protagonistas han sido Bolaños y Cayetana Álvarez de Toledo. Bolaños quería salir en defensa de Sánchez. Sánchez estaba siendo muy atacado y entonces, como ustedes han escuchado, el jefe de la oposición estaba diciendo que había falta de ejemplaridad y Bolaños, que es el sobresaliente de espadas de Sánchez, el peón principal de su cuadrilla, ha querido salir al quite. Escúchenle. Hablemos de ejemplaridad. ¿Es ejemplar dejar plantado al jefe del Estado, a su majestad el rey, a todo el poder judicial para irte a un mitin a Arganda, la cuna de la Gürtel del Partido Popular de Madrid? Y Cayetana Álvarez de Toledo, que es quien le hace de secante, quien es, digamos, la sombra parlamentaria de Bolaños, ha dicho, no, hombre, no me acuse usted de faltarle al respeto al rey. Hasta ahí podríamos llegar. Pero ¿cómo se atreve? Ustedes pactan con quienes llaman fascista al rey.
vetan su presencia en Barcelona, promueven una amnistía que deroga su discurso del 3 de octubre y lo abandonan en Paiporta. Ni una reacción de respeto institucional, señor Bolaños. No solo no han normalizado Cataluña, han convertido España en una anomalía democrática. Así que ya estaban enzarzados en este momento del debate. Cuando no está enzarzado, pues volvemos a lo de antes, a ver quién insulta mejor. Turno de Bolaños. Es ejemplar insultar con la fruta en el ámbito y con las formas del Partido Popular más zafio y más corrupto de toda España. Réplica de Cayetana. Ustedes son de ultratumba, señor Bolaños. Por lo demás, todavía aquí, o ministro de Justicia o difamador de jueces, pero las dos cosas a la vez imposible. Y dúplica de Bolaños. Es inexplicable que usted sea diputada del Partido Popular, porque usted representa la cara del bulo, la cara del embuste, la cara de la difamación, y hoy lo ha demostrado. Bueno, si ustedes van a los medios de comunicación, verán efectivamente que muchas de estas frases están en los titulares. Si ustedes me piden mi opinión, cada uno tendrá la suya. Esto puede ser entretenido. Muy edificante creo que no es, la verdad. Muy en favor de la clase política que tenemos no me parece que vaya. Cada uno tiene su estrategia y yo no soy quien para enmendarle la plana a nadie, pero si ustedes me preguntan, bueno, ¿y esto sirve para arreglar alguno de los problemas que tenemos o para atender algunas de las demandas o de las preocupaciones de los ciudadanos? Yo diría, yo creo que no. Particularmente yo creo que no, pero también les diré que este es el paisaje habitual de las sesiones de control, por lo tanto, nada nuevo bajo el sol. Empieza este periodo de sesiones como acabó el anterior. Y lo curioso es que mientras se estaban acusando de corruptos unos a otros, o de insultadores unos a otros, o de franquistas unos a otros, pues resulta que algunos de los personajes que han puesto en solfa todo este asunto de la corrupción, por ejemplo, Víctor de Aldama, estaba compareciendo ante Telecinco. Y la verdad es que cada vez que Víctor de Aldama, al principio la gente era partidaria, alguna gente, no toda la gente, de no prestarle mucha atención. Ustedes ya recuerdan el argumentario del gobierno. Bueno, ¿qué va a decir un imputado? Pues se tiene que defender, no nos lo vamos a creer. Pero además que han ido pasando los meses, los años incluso, y hemos ido viendo que lo que decía Aldama, al final, antes o después, se terminaba convirtiendo en veraz, o por lo menos en casi veraz. Y por tanto, ahora cada vez que habla Aldama, pues escuchamos con un poquito más de atención. ¿Y qué ha dicho hoy Aldama en Telecinco? ¿Qué le ha dicho Ana Rosa? Pues algo que le puede preocupar mucho al Partido Socialista, si es verdad que después lo puede demostrar, naturalmente. Ha afirmado categóricamente, más allá de toda duda razonable, que el PSOE se ha financiado ilegalmente. Bueno, yo tengo claro, por conversaciones tanto con Koldo García como con el señor Ábalos, que parte del dinero que se les daba, dicho por ellos, iba para el partido. Yo no sé cómo ellos podrían canalizar ese dinero o de qué manera metían ese dinero dentro del partido, pero es 100% seguro que ha habido financiación ilegal del partido. No nos interesa mucho la certeza que tenga a título personal el señor Aldama. Nos interesa saber si hay pruebas que efectivamente sustentan esta acusación. Y si las hay, pues en algún momento tendrán que aflorar. De momento no han aflorado las cosas como son. Es verdad que ha llegado un poco más lejos. Bueno, tampoco es del todo nuevo, pero en fin, ha vuelto a insistir. Claro, si hay financiación ilegal, pues alguien tiene que dedicarse a manejarla. Y naturalmente los nombres que nos vienen automáticamente a la cabeza son los de Ábalos y los de Santos Cerdán. Pero hay más personas. El señor Aldama tiene muy claro que hay otra persona que fue presidente del gobierno, que está directamente implicada en la financiación ilegal del Partido Socialista. El señor Zapatero está vinculado con la financiación ilegal del partido. Le conozco, lo dije ya que le había llevado en el avión, he estado con él en reuniones en Venezuela y hay otra serie de cosas que en este momento no puedo hablar por exactamente lo mismo que te he dicho antes. Cuando hace esa referencia, le ha preguntado a Ana Rosa y le ha dicho, bueno, yo es que he llegado a un pacto con la Fiscalía y por lo tanto yo solo voy a contar aquello que yo puedo contar y luego cuando me vayan preguntando en la Fiscalía yo iré contando cosas. Ya saben que él muchas veces ha dicho, cuando ha sacado a pasear el nombre de Zapatero vinculado a la financiación irregular del PSOE, que él guarda un sobre de PDVSA, en el que hay pruebas muy incriminatorias. Él siempre ha dado a entender, aunque no lo ha podido afirmar categóricamente, que ese es un sobre que compromete sobre todo a Rodríguez Zapatero. De manera que Ana Rosa le ha preguntado, ¿qué hay de ese sobre? Y entonces, en este contexto de lo que estamos escuchando, el señor Aldama le ha dicho, pues ahí está.
a buen recaudo, esperando a que la Fiscalía me lo demande y en el momento en el que tenga que presentarlo, naturalmente lo presentaré, pero de momento no lo ha presentado. Por eso vuelvo a decir que una cosa es lo que diga el señor Aldama, la certeza personal que tenga el señor Aldama, y otra cosa es que lo pueda demostrar. Y luego, ¿hay alguna novedad? Pocas, pero si hay que buscar alguna, él mismo la ha calificado como novedad, yo me quedo con esta. Yo sé por Koldo, que esto además nunca lo he dicho, no tengo ningún problema en decirlo porque lo ha dicho el señor Koldo y se lo he escuchado a él, que la señora María Jesús Montero, ministra de Hacienda, entregaba a amigos a dedo administraciones de lotería. Hombre, hace falta algo más que la palabra de Koldo, vuelvo a decir lo mismo. A mí Koldo me ha dicho que esto pasaba, sí, pero esto no es un argumento que se sustente desde el punto de vista judicial, vuelvo a repetir lo mismo. ¿Tiene usted pruebas o no tiene usted pruebas? En todo caso, esta insinuación, esta acusación, por utilizar la terminología correcta, pues me imagino que la ministra de Hacienda no le habrá hecho ninguna gracia, pero no consta, por lo menos hasta a esta hora, a las 4:17, que haya habido respuesta por parte de la señora Montero. Y una última cosa de Aldama, que me ha llamado la atención. Saben ustedes que estamos todavía tratando de averiguar, porque nadie nos lo ha querido explicar muy bien, por qué el señor Sánchez destituyó al señor Ábalos. Ya en las últimas horas hemos conocido muchos detalles, a través del testimonio de la exmujer de Ábalos, de que efectivamente la causa fundamental pudo ser la vida irregular, la vida prostibularia, podríamos decir, de José Luis Ábalos. Bueno, pues hoy el señor Aldama, en Telecinco, ha dado su versión de cómo se produjo y por qué la dimisión del señor Ábalos. Se le ofrece al señor Ábalos ser ministro de Interior. El señor Ábalos rechaza ser ministro de Interior y pide defensa. Margarita Robles se entera y es cuando, pone a funcionar al CNI y le hace un traje a medida al señor Ábalos. Y el señor Ábalos es destituido por el informe que presenta el CNI al presidente. Parece que era Loracton esto de que hay que distinguir entre amigos, enemigos y luego compañeros de partido, porque para que vean ustedes cómo se las gastan los conmilitones de un partido político, suponiendo que sea verdad esta versión, que por cierto rectifico, he dicho la dimisión de Ábalos no dimitió, ya le gustaría, fue destituido, fue defenestrado de la manera más fulminante. Y luego, ya que hablamos de Ábalos, déjenme que les cuente que también José Luis Ábalos hoy ha querido ser protagonista de la actualidad. ¿Por qué? Porque ha estado en una entrevista, en este caso en Antena 3. Ha dicho muchas cosas y no las voy a contar porque no me parecen relevantes, francamente. Pero él ha querido defenderse. Él lo que quiere es rehabilitar hasta donde pueda su imagen. Y en esa política de rehabilitación personal ha llegado a hacer una afirmación que no deja de ser sorprendente. Y ahí me quedo. Escúchenla y después ustedes la valoran como estimen oportuno. Yo he respetado, he luchado por la igualdad de derechos, he respetado siempre a las mujeres, las he promovido siempre a puestos de responsabilidad y nadie, ninguna mujer puede decir que yo la he maltratado ni le he faltado respeto. Bueno, es miércoles, es 10 de septiembre de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Pues mira, la última hora pasa por la acusación que acaba de hacer la administración Trump al gobierno de Pedro Sánchez a propósito del decreto de medidas contra Israel. Un portavoz del Departamento de Estado ha dicho que el plan anunciado por Sánchez alienta a los terroristas de Hamás. Lo cuenta hasta ahora la agencia Reuters, que es quien ha conseguido esta reacción directa desde Washington. El textual es el siguiente: es muy preocupante que España, un miembro de la OTAN, haya escogido limitar potencialmente las operaciones de Estados Unidos y darle la espalda a Israel en el mismo día en que 6 personas fueron asesinadas en Jerusalén. No hay todavía reacción por parte del Gobierno. El otro gran titular del día ha estado hoy en los juzgados de Plaza de Castilla. Begoña Gómez ha declarado por cuarta vez ante el juez Juan Carlos Peinado, en esta ocasión por las actividades de su asesora en Moncloa. La mujer de Pedro Sánchez solo ha contestado a las preguntas de su abogado, el exministro socialista Camacho, y cuando ha descrito las funciones de Cristina Álvarez, primero ha afirmado que jamás le ayudó en sus negocios privados. Después, ese jamás se ha convertido en de manera esporádica. La declaración de Begoña Gómez, investigada por presunta malversación, apenas ha durado 10 minutos. Miguel Ángel Pérez.
ha afirmado que no recuerda cómo se gestionó su contratación, que se le informó en Moncloa que debía designar a una persona de su confianza, al igual que lo habían hecho todas las esposas de los presidentes del gobierno previos. Eligió a Cristina Álvarez porque la conocía del trabajo y era su amiga. Según Gómez, Álvarez se encargaba de coordinar la seguridad de los actos, los eventos, así como de llevar su propia agenda institucional. También ha afirmado que le acompañaba a actos particulares porque era su amiga. Ha reconocido a su vez que tenía acceso a su correo electrónico porque si no, no podía acceder a su agenda. Gómez ha afirmado que excepcionalmente y esporádicamente contestaba a correos que no eran del trabajo como favor privado. A las 9 de la noche, ya fuera de tu jurisdicción, Luis, está previsto que se consume la primera gran derrota de este nuevo curso político para el Gobierno. La reducción de la jornada laboral de la vicepresidenta Yolanda Díaz no saldrá adelante porque uno de sus socios, Junts, la dejará caer. Movimiento Sumar se ha puesto a recoger firmas y ha entregado en el Congreso unas 100.000 que resulta que llevaba recabando durante todo el verano. Es la confirmación, por tanto, de que ya contaban con que la medida no saldría. Yolanda Díaz se ha defendido así. Hoy van a votar las tres derechas de nuestro país abofeteando en la cara a las cajeras de los supermercados, a los hombres y mujeres que trabajan en la hostelería, que no atienden y responden a los intereses de sus votantes. Es que les importan directamente un rábano. Los sindicatos se han manifestado en 51 ciudades, también en Barcelona, para presionar a Junts. No ha servido. En Televisión Española ha hablado en español Míriam Nogueras. Durante mucho tiempo nos han vendido que un empresario es el demonio y que está forrado. Nada más lejos de la realidad. Por eso nosotros decimos que se está legislando sin conocer la realidad en Cataluña. En Cataluña el 99,8% del tejido empresarial son pequeñas, medianas empresas, el comercio de barrio, la tienda, trabajadores autónomos, que hay más de medio millón de trabajadores autónomos en Cataluña, de los que cuelgan otros muchos trabajadores. El voto de Esquerra también se ha despejado. A primera hora, Junqueras ha jugado al despiste, recordando que la mayoría de empresas ya ajustan el horario a esas 37 horas y medias, pero el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, después ha cargado contra Junts por su voto negativo. Que qui paga mana. I els qui paguen a PP i Vox perquè votin en contra d'això estan pagant a Junts perquè votin en contra d'això. Quien paga manda, ha dicho Rufián, y quien paga el PP y a Vox para que voten en contra también a Junts se refiere a la patronal. Con esto deducimos que Esquerra esta vez no dejará tirada a Yolanda Díaz como se hizo con la reforma laboral. La otra negociación pendiente, la de los presupuestos. Hoy publica The Objective que el Ministerio de María Jesús Montero no ha dado ninguna instrucción todavía a los funcionarios para preparar el proyecto de cuentas públicas. Y aquí Esquerra y Junts sí que van juntos, en el no. Quizá eso explique lo que ha sucedido este mediodía en Cataluña. Salvador Illa, de nuevo al rescate. Ni 30 minutos ha tardado el presidente socialista de Cataluña en anunciar que va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que hemos conocido este miércoles y que anula parte del decreto lingüístico que improvisó en su momento Per Aragonés para garantizarse total libertad y seguir marginando el español en las aulas. El tribunal ha eliminado por inconstitucional los artículos que fijaba el catalán como única lengua vehicular, como única lengua de atención al alumnado que llega de otras comunidades o fuera de España y como única lengua de relación interna dentro de los centros. Pues escuchen la respuesta de ella. No permitiremos que nadie haga un uso político de la lengua, porque es lo peor que se puede hacer para la convivencia. El catalán debe seguir siendo la lengua inclusiva y propia de Cataluña y también del colegio. Para ella también debe ser ejemplo de convivencia que sigan vandalizándose comercios por atender a los clientes en español en toda Cataluña. Y este asunto también está siendo, Luis, muy comentado desde ayer con motivo de la vuelta a las aulas. La Comunidad de Madrid ha presentado un plan que ha llamado de rescate de matemáticas, que incluye 10 minutos al día de cálculo mental en los colegios y que los estudiantes universitarios de la carrera de matemáticas o de cualquier ingeniería puedan dar clases de esta materia en los institutos. Bueno, pues al Partido Socialista no le gusta. Javier Guardiola es el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid. Ser profesor, ser docente es mucho más que tener conocimientos para dar clase. Hay mucho más que formación y no solo vale con estar en tercero de carrera. Con lo cual a nosotros esta nueva ocurrencia no nos gusta que se generen trabajadores low cost a costa de profesionales de la educación. ¿Tú crees, Luis, que codirigir una cátedra sin tener estudios universitarios también será para este diputado del Partido Socialista un trabajador low cost? Esa es una pregunta trampa que me niego a contestar.